Hola, hoy les voy a contar la historia de un joven llamado Brian que él arruinó su vida por completo. Brian era un niño de 7 años, estaba en primer grado. Él era un niño que estudiaba mucho, él sacaba 9 y 10. Era muy educado y amaba a sus padres y los respetaba mucho. Pero llegó a tercer grado y su vida comenzó a cambiar desde que llegó un niño llamado Carlos de su misma edad. Él empezó a hablar con Brian y se hicieron mejores amigos. Un día Brian invitó a Carlos a su casa porque él pasaba muy aburrido por las tardes. Y fue Carlos y llevó su play para que jugaran. Pero jugaron por muchas horas hasta que llegó la hora de que Carlos se fue. Entonces a Brian le gustó tanto jugar play que le dijo a sus padres si le compraban uno. Ellos le dijeron sí, ¿por qué no? Si tú eres muy responsable y tienes muy buenas notas. 3 meses después, Brian se hizo súper adicto al play, pasaba jugando 6 horas cada día y sus notas fueron disminuyendo. Ya no sacaba los mismos 9 y 10, ahora sacaba 6 y 7. Pero sus padres creían que no había problema y dijeron que siga así. 3 meses después, Brian ya pasaba jugando casi todo el día. A veces se hacía el enfermo para no ir al colegio y quedarse jugando play. Las notas de él iban en 3 y 4. Sus padres, preocupados, dieron cuenta que el play que le compraron cambió su vida por completo y decidieron quitárselo. Y de enojado él ya no quiso seguir estudiando. Entonces sus padres lo mandaron a trabajar al puesto de su mamá para que no se quedara en la casa haciendo nada. 9 meses después, Brian se cansó de trabajar, le dolían los pies y la columna. Les dijo a sus padres que ya no quería trabajar. Entonces sus padres, muy enojados, lo echaron de la casa. Y antes de que se fuera Brian, le dijo que si le daban su parte de su herencia. Y sus padres le dijeron, te la daremos hasta que nosotros dos muramos. Entonces Brian había hecho un amigo por donde trabajaba su mamá, llamado César, y era muy buen amigo con él. Siempre compartían sus cosas. Y le dijo César a Brian que si algún día necesitaba un favor que le hiciera o alguien que lo molestara, le dijera a él. Y Brian le dijo a César un día después de que lo echaran de la casa que quería que sus padres ya no existieran. Entonces César hizo que los padres de Brian fallecieran. A los 3 días de la muerte de los padres de Brian, descubrieron que César mató a los padres de Brian y le mandaron a decir con los oficiales que quién había matado a sus padres. Pero César nunca confesó que Brian le había dicho que matara a sus propios padres. Brian se quedó con el dinero y la casa. En las noches hacía fiestas con sus amigos e invitó a su mejor amigo Carlos y las fiestas que hacía en su casa. Carlos le dijo que probase la cerveza y la probó y le gustó a Brian mucho. Poco a poco, días después, empezó a probar el cigarro y de ella no solo consumía alcohol, sino que hasta se drogaba. Llegó un día que Brian se quedó sin un centavo y todos sus amigos lo dejaron, incluso Carlos. Entonces él empezó a vender todas sus cosas que había en su casa para comprar sus drogas. Un día que hasta vendió su casa y se quedó en la calle sin un solo centavo. No tenía que comer ni con qué abrigarse. Las noches eran duras por el frío y la falta de comida. Un día 2 jóvenes se le acercaron. Uno de ellos era Carlos y le dijo, te ofrezco vivienda, y lo fue a dejar donde él vivía. 2 meses después, Carlos le dijo a Brian que si quería seguir viviendo en la casa de él, tenía que hacer unos trabajos, y Brian aceptó. Y entonces Brian se hizo narcotraficante porque eso es lo que le pedía a Carlos. Y su nombre ya era común por donde vivían.
Un día la policía logró hallar la ubicación de la casa de Carlos y ahí estaba Brian y Carlos, los mejores amigos. La policía entró y los halló drogándose. Les dijo a la policía, manos arriba, y Brian hizo lo que la policía les dijo, pero Carlos no hizo caso, se echó a correr y la policía no supo qué hacer, así que le dio un mal disparo y murió Carlos. Brian fue mandado a la cárcel y le dieron 45 años de prisión, sin posibilidades que diera una fianza por él. Entonces lo metieron a una cárcel y ahí estaba César, en el mismo cuarto que metieron a Brian. Y César le dijo que nunca confesó de que él había mandado a matar a sus propios padres. Y César le dijo que le debía una. Brian diseñó un plan para salir de la cárcel con un barrote quitando 5 ladrillos en la noche, donde estaba una pared que salía al patio donde salían los reclusos de la cárcel. Lograron salir porque afuera no había cámaras. Se treparon por un muro que ya habían observado hace muchos días que se podían escapar por ese lugar y lograron escapar. La policía se dio cuenta hasta en la mañana y empezaron por la búsqueda de ellos. 6 meses después, Brian y César hicieron su propio clan para vender drogas y llegaron a obtener mucha fama y dinero por todo su barrio. La vecina que vivía al lado se dio cuenta que ellos estaban traficando drogas y llamó a la policía. Y cuando llegó la policía y botó la puerta, Brian solo levantó sus manos y César se echó a correr sin pensarlo 2 veces. Y le volvió a pasar lo mismo que le pasó a Carlos. Murió por una bala perdida. Brian volvió a la cárcel, pero esta vez no iba a ser años de cárcel, sino cadena de muerte. Y Brian ya no tenía nada más que hacer que esperar ese día. Una semana después entró una persona a su cárcel a hablarle de Dios y Brian dijo que no quería que le hablaran de él. Y el Señor, muy educado, le dijo, ¿por qué estás aquí? Dios puede perdonar todos tus pecados. Y Brian le contó toda su historia de su vida. Y el Señor le empezó a hablar de la palabra de Dios y le dijo el Señor a Brian, ¿quieres recibir a Dios como tu único y suficiente Salvador? Brian dijo y comenzó a llorar. Después de 2 días dijeron que llegó su hora y lo pusieron en la silla eléctrica y le dijeron, ¿cuál es tu última palabra? Y la palabra que Brian dijo fueron, Dios es mi Salvador, Él ha perdonado todos mis pecados y he sido salvo por su sangre. Después de esas palabras, Brian murió a los 20 años de edad y lo único que quedó de él fueron sus recuerdos de todo lo malo que hizo. ¿Qué crees lo que fue que arruinó la vida de Brian? Déjalo en los comentarios.